en general. Ya comenzó. Bueno, los strokes son insultos vasculares que pueden ser isquémicos hemorrágicos. Los más comunes son los isquémicos, me parece que como el 10, 15, 20% son solamente hemorrágicos. En el caso de los strokes, lo que generalmente le van a requerir a ustedes es identificar el área. El área o estructura afectada. Cuando nosotros hablamos de irrigación, nosotros vemos ahí formamos el polígono de Willis, la media, la posterior, la comunicante posterior, las anteriores, la comunicante anterior. Luego nosotros vimos el dibujito del cerebrito. Dibujito del cerebrito, vimos cada uno de los segmentos de irrigación, vimos también los watershed areas. Miren, aquí lo más importante es identificar, cada vez que hablan de esto, lo primero es identificar cuál es el área más afectada. Con área más afectada me refiero a, no es raro que ustedes encuentren stroke donde tengan diferentes segmentos, diferentes segmentos corticales afectados. Eso no es raro. Entonces, la primera pregunta al abordar el stroke es, ¿dónde está el área? ¿Cuál es el área afectada? Con área no necesariamente me refiero al óvulo, sino una clasificación un poquito más interesante. Es si hay corteza envuelta o si son estructuras profundas las que están envueltas en el insulto vascular. Pregunto, ¿cómo nosotros sabemos si el infarto es cortical o si es de estructura profunda? Podemos saber si es cortical cuando se pierde función motora y si es estructura profunda cuando se pierde sensitiva. Pero nosotros tenemos, nosotros vamos a hablar de estructura profunda donde hay puro motor, donde hay mixto. Bueno, pues entonces en la estructura profunda cuando incluye motor y sensitivo. Pero aquí también, porque tú puedes tener un infarto de las dos áreas perfectamente. Bueno, en ese caso tendríamos afectaciones de los ganglios basales. Podemos Hábleme de presentación de síntomas. Bueno, de cuando ustedes ven algo en una gente que le indica una cosa y cuando ven algo que le indica otra. Jordano, ¿tú puedes repetir, porfa, yo estaba abajo, sinceramente? Que como nosotros, que lo primero que nosotros debemos investigar cuando nos sale alguna pregunta de stroke es ¿dónde está el daño? De si hay un volumen cortical o de sustancias profundas. Entonces, que cómo nosotros sabíamos dónde estaba el daño. ¿Cómo identificamos si es cortical o de áreas profundas? Por la sintomatología, como tú dijiste. Por ejemplo, la arterial media. No me hable de arteria, háblame del síntoma. Cuando tú me dices, mira, tal cosa aparece, pues tal cosa aparece, pues tal. Es general. Bueno, cuando hay afectación de la sensibilidad de la cara y de las extremidades superiores, o sea, los brazos, y puede ser a veces las piernas. Pero es que eso pasa con los dos. Nosotros podemos tener literalmente afectaciones sensitivas motoras, puras y mixtas en los dos. Literalmente. Bueno, yo tenía, bueno, sí,
pero yo no sé realmente qué es lo que sería la respuesta correcta, pero según lo que yo leí, por ejemplo, un paciente que te llegue con una afectación del habla, que no siente, tiene una desviación o un drooping de la cara, generalmente sospechamos de la cerebral media, aparte de que es la que más... no me hable de caso, háblame en general. Ah, John, eso es lo que tú dices entonces, está bien, que diga otro. Déjame ver si puedo decir algo. Bueno, bueno, un caso de una afectación profunda, un paciente puede tener pérdida de la memoria. Como estuvimos hablando de las afectaciones. Estamos hablando de que un ACV es algo agudo, es lo que tú ves en el momento. Y una de las cosas que tú, en el momento agudo, no necesariamente tú tienes que hacer un assessment de memoria. Es ahí, mira, esto y esto y esto. Un paciente que pueda perder la visión, la visión, la audición, un paciente que pueda perder. Pero es que tú puedes tener eso en ambas también. Pero, ¿cómo así, profe? Arriba la pregunta, mijo, porque yo... Es que yo no puedo arreglarla más. Es sencillamente cuando tú sabes si el infarto es cortical o no es cortical. Cuando no es cortical, son estructuras profundas. ¿Ya? Ah, eso dependiendo el sangrado, cómo se va a ver en la imagen. Estamos hablando de clínica. Clínica. Te acaba de llegar emergencia. ¿Cómo tú sabes si está aquí arriba en el coco o si está por aquí abajo, mentira? Oh, bueno, el síndrome de Mapache. De la visión. El síndrome de Mapache. O sea, Oye, si claro. Ay, Dios mío, ya, silencio. Que ya, no. Síndrome de Raccoon, eso es por ruptura del piso. Eso no, pues yo lo que digo es que si, por ejemplo, si es posterior el ACV, te va a llegar... deja de individualizar, que es general que estamos hablando. Ay, mi madre, bueno. No me hable de anterior, no me hable de medio posterior, que es general. Ah, bueno, general, un ACV, si que tú no sabes dónde está, pues una persona que te llegó con pérdida que no puede mover un brazo, que no puede mover una pierna, que no se la siente, que no tiene sensibilidad de la cara, o tiene una desviación de la comisura labial, o tiene topsis palpebral. Una pregunta. Eso. Tú mencionaste que no puede mover un brazo. Aquí nosotros estamos viendo que la ventrícula estriada, cuando se infarta, afecta estriatum y cápsula interna, o sea, estructuras profundas. Nosotros tenemos aquí que tú tienes afectación motora. Y no te dice nada porque literalmente va a depender de la región afectada. Y eso puede ir desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Es así. Pues entonces, ¿cómo yo diferencio eso de un cortical? Si estamos hablando de que tú puedes tener afectación motora también con un infarto de estructura profunda. Es algo muy específico y muy... De hecho, podría parecer medio tonto, pero es importante. Miren. Cada vez que nosotros tengamos afectaciones corticales, vamos a ver signos de focalización. Focalización significa que hay áreas muy específicas afectadas que indican daño de regiones nuevamente corticales específicas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos strokes motores profundos, lo que tú ves que la mitad del cuerpo está afectado, de un lado o de otro, o de los dos lados. Pero es general. Tú tienes brazo y pierna en broma. Uno que otro puede ser que esté más afectado, pero olvídate que tú tienes el lado completo. Porque ya nosotros sabemos que aquí en la estructura profunda es donde regularmente ocurre el relay de información. Pasan todas las fibras por lados pequeños. Entonces, usted tiene un infarto por ahí salvaje, te va a afectar toda esa fibra, ya sea de miembro superior o inferior. Entonces, eso es lo primero. Segundo, signo de focalización. Cada vez que tú ves que el paciente presenta un solo pie o de que un dedo del pie o una sola mano,
que es un área específica que pierde, ya sea función motor o sensitiva, tiene que pensar en focalización. Eso es lo que significa focalización. O como mencionaron, por ejemplo, una fascia. Focalización son áreas corticales bien específicas afectadas. Que tú ves de que el paciente nosotros sabemos, ¿verdad?, que tú se divide en motora y sensitiva, como mencioné. Si es aquí adelante, bueno, ya nosotros sabemos, en la parte externa, en la parte interna, mira, en la parte interna, pues ustedes saben que tienen que comenzar a buscar déficit motores y miembros inferiores. Como regularmente es un lado del hemisferio que está afectado, uno de los dos hemisferios en un pie. Entonces, tú tienes un pie, un déficit motor en un solo pie, piensa en cortical. Si tú lo tienes en el pie derecho y en la mano derecha, de la mitad de ese lado, piensa en estructura profunda, sencillamente eso. Patrón, no le gusta, van a buscar aquí. Patrones. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de afectación de las neuronas motores superiores e inferiores, ¿verdad? Claro que no, porque las inferiores, ¿dónde que están? A nivel del spinal cord. Entonces, estamos hablando de strokes corticales. Entonces, aquí no pasa. Entonces, ahí estaríamos hablando en relación a la decusación de los tractos, ¿verdad? En pocas palabras. Sí, estamos hablando de estructura profunda. Okay. O sea, depende a qué te refieres. Si hablamos de estructura profunda, como mencioné, en la mayoría de estos tractos, de estas estructuras pasan un reguero de tractos juntos. Por eso es que nosotros vemos, en vez de focalización de que un pie y un brazo, tenemos la mitad del cuerpo, ya sea motor o la mitad del cuerpo sensitiva, o ambas. En el caso de un infarto cortical, por ejemplo, tú tienes un pedacito de cerebro aquí, y el infarto fue aquí, en el lado izquierdo. Bueno, pues ya tú sabes que tienes que buscar tu déficit motor en el lado derecho. Pero en un área específica. Tú no vas a tener de que brazo y pie, a menos que sea muy extenso. Es raro eso. Normalmente son áreas específicas. O motoras o sensitivas. La pregunta, ¿pueden aparecer mixtos o extensos? Sí. Ahora, ¿es común? No. Por eso nosotros utilizamos como generalidad para identificar dónde comenzar a buscar. Ahora, dependiendo del área vascular, si fue el territorio vascular anterior, si fue el medio o el posterior, según el círculo de Willis, polígono de Willis, nosotros vamos a tener ciertas características. Cada vez que nosotros veamos strokes anteriores, lo que más va a estar afectado son los miembros inferiores. Cada vez que usted vea que haya un déficit local en una pierna, ya sea sensitivo o motor, principalmente el motor, piense en infarto de la anterior cerebral artery. Y eso es clásico. Clásico, clásico, clásico. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante que aquí en la parte anterior, en el lóbulo frontal, se controlan otras funciones. Dentro de eso está la continencia urinaria, también el inicio de acciones, la organización de pensamientos y control de impulsos. Entonces, otra cosa que le puede sugerir a ustedes que hubo afectación vascular o traumática del lóbulo anterior es cambios en conductas, desinhibición, una persona que de un momento que es muy seria y de un momento a otro sufre algún trauma craneal o sufre un stroke y después de eso está diciéndole a todas las mujeres que le pasan por el lado, oye, mira, vamos para allí. O una cosa así. O comienza a desarrollar problemas con la motivación, que después del stroke no se para ni hace nada y hay que traerlo, hay que arrastrarlo para hacer cualquier cosa y no es depresión. Mira, afectación anterior. ¿Estamos claros ahí? Lo primero ¿es cortical o es de estructura profunda? Lo segundo es, ¿cuál es el territorio vascular? ¿Es anterior, como mencionábamos, es medio, posterior? Sobre todo si son corticales.
¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, tengo una pequeña confusión con eso. Cuando tú te refieres a estructuras profundas, Hipotálamo, estamos hablando ok. todo lo que está dentro del caco, para allá adentro, todas las estructuras profundas que nosotros vimos que se encargaban de o hacer relay de información sensitiva o motora, por donde pasaban los tractos, o estructuras profundas que regulan procesos relacionados con todos los reflejos primitivos, con todas las regulaciones homostáticas primitivas. Sí, casi todas las estructuras que vimos en el pathway basilar, directo e indirecto. Bueno, eso era de motor, pero sí. Entonces, primero, ¿es cortical o no es cortical? Segundo, ¿cuál territorio vascular? Como mencionamos, anterior, afectaciones de miembros inferiores. Por si acaso, regularmente es uno de los dos miembros inferiores. O el pie derecho o el pie izquierdo. Y usted sabe que tiene, por la decusación de los tractos, tienen que buscar la lesión en el lado contralateral. Tiene que tener mucho cuidado con las imágenes. Miren. Vamos a ver si aparece. Por ejemplo, ¿cómo yo sé de qué lado del cerebro estoy? Aquí. O por ejemplo, miren, aquí. Vamos con uno de estos que es clásico. ¿Cómo yo sé dónde estoy? ¿De qué lado estoy? ¿Derecho o izquierdo? O sea, ¿qué hemisferio estoy viendo? Izquierda. Izquierda. Ahí ven del izquierdo, miren, cada vez que ustedes vean que le pongan una imagen, ya sea esquemática o sea a través de CT, MRI, cualquier tipo de estudio, lo primero que usted ubica es su cerebelo. Aquí nosotros estamos viendo la porción cortical izquierda y el cerebelo está a la derecha. Pues el cerebelo siempre está contralateral al lado del hemisferio que estamos visualizando en las imágenes. Eso es importante porque a veces te ponen como los mirror shapes. O sea, te ponen una imagen con el cerebro así mirando para acá y te ponen del otro lado el cerebro mirando para allá y te marcan todas las estructuras. Y vamos a ver que ustedes saben que existe la dominancia cerebral, derecha e izquierda, dependiendo de. Generalmente uno se guía de que por qué mano tú utilizas para escribir. Pero es importante que tengan esa noción, por ejemplo. Vamos a ver esto. Vamos a ver aquí. Un poco grande. Vamos a ver que esto. Ok. Aquí. ¿Y dónde está mi cerebro? Mira, se fue. Yo le di invertir para ver que no funciona esto aquí. Bueno, brain facing, esto está a la izquierda, brain facing. Ok, excelente. Esto no va. Me explico para que me entiendan. Si apareciera una imagen hacia la derecha, fue una cosa muy hermosa. Bueno, para no complicarnos la vida, vamos a ver esto de aquí. Ok. Imagínense que ustedes le ponen una pregunta, ¿verdad? Y le dicen. Que el paciente llegó a emergencia con desviación de la comensura labial, que presentó también un déficit motor en el miembro inferior derecho. ¿Dónde está el stroke? El anterior. Vale. Ok, pero aquí ¿dónde está? Yo lo voy a poner ahora, voy a poner aquí. En el hemisferio izquierdo. Ok. En la corteza motora primaria Entonces ubican su surco salvaje, y justamente por delante. Entonces usted tiene que, así como ubicar a la región, ubicar a cuál hemisferio pertenece, si es derecho o izquierdo. Como sabemos que los tractos se decusan, si es la pierna derecha que no puede mover, pues tenemos que buscar el hemisferio, la porción motora del hemisferio izquierdo. Ya, eso era para que lo entendieran.
Entonces, ¿qué otra cosa nosotros tenemos que hacer? Ya tenemos idea, ¿verdad?, de cómo identificar general dónde está el daño, de cuáles son los déficits que aparecen cuando hay afectación de la cerebral anterior. Vamos a la posterior. Cuando hay afectación de la posterior, lo que nosotros vemos es impairment de la visión, una no, esa ve de un solo campo, de un solo lado. No, depende. Hay algo que es más específico, porque puede ser de un lado o puede ser de otro. Ahora hay algo que independientemente sea de un lado o sea de otro, va a aparecer. ¿Cómo que se llama? Pie on the sky. No, Dios mío. No, esa de las radiaciones. Esa tú vas a tener impairment of the vision. Tú no vas a... Exacto. Pero es que tiene una característica bien interesante. Afasia es. Un síndrome. Es la Wernicke síndrome, yo creo que o algo así. Ay, Dios mío. No. Y el macular sparing, ajá, que la mácula es como el HD de los ojos. ¡Ah! Ahora, ¿verdad? Dependiendo de la extensión, miren, aquí nosotros tenemos la corteza visual. ¿Qué sucede? La cerebral posterior solamente se encarga de irrigar las porciones de integración de la información visual. Vamos a ponerlo aquí como campo. Cada vez que ustedes tienen infarto de la cerebral posterior, aparece algo bien interesante, y es que usted tiene afectación de los campos. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran las afectaciones de visiones cuando teníamos afectación del quiasma óptico? Hemianopsia bitemporal. Bitemporal. En los dos ojos se afectaban, eran las porciones laterales. Aquí nosotros podemos tener afectación de un lado o del otro. Ahora, independientemente estén los dos o esté uno, dependiendo de la extensión del stroke, siempre vamos a tener que la mácula, la porción central de la visión, va a estar espareado. Eso, cada vez que ustedes vean eso, macular sparing, eso es bien sugestivo a stroke de la cerebral posterior. Afectaciones visuales donde se mantiene la visión central, bien sugestivo de stroke de cerebral posterior. Eso nada más pasa ahí, no pasa en ningún otro lado. ¿Qué cuidado tienen que tener? Miren, nosotros un poquito más adelante vamos a ver esto, las afectaciones de los diferentes niveles de los tractos. Miren aquí lo que le mencioné, el Meyer Loop, que se divide si son las porciones externas o internas que están afectadas. Este es el llamado Pie in the Sky que mencionaba anteriormente. Esto se llama Meyer Loop o radiaciones ópticas. ¿Qué sucede? Miren, tienen que tener un pequeño cuidado con el stroke de la cerebral posterior. Como vemos, macular sparing. ¿Qué tienen que saber? Los sitios de integración de la información óptica llevan o integran la información contralateral. Me explico. Si aquí nosotros tenemos infarto de la cerebral posterior, el déficit visual va a ser en ambos ojos de manera contralateral. Si nosotros dividimos el ojo en mitad derecha, mitad izquierda, nosotros vamos a ver que si el daño fue acá, en el lado derecho, en el hemisferio posterior derecho, nosotros vamos a tener de manera contralateral en la mitad de cada ojo afectación del campo visual, nuevamente con macular sparing. Eso es bien importante al momento de usted poder identificar si la arteria cerebral posterior que se ve afectada fue la del lado derecho o la del lado izquierdo. ¿Qué es lo que ustedes van a buscar? Afectación contralateral. Ah, mira, se afectó la del lado derecho. Busque su daño contralateral en las mitades del campo visual de ambos ojos contralateral.
busque daño en los campos visuales izquierdos. Eso que tú mencionas, Giordano, es así. Y se da es porque a nivel del ojo hay como una inversión. Lo que es derecho se pone izquierdo y lo que es izquierdo se pone derecho. ¿Tú te refieres aquí? Ajá, ahí. Entonces tú ves como las fibras... A ojo, que realmente aquí hay otras consideraciones. Aquí hay unas consideraciones en el ojo y vamos a ver que aquí en las radiaciones ópticas y en la misma corteza hay también consideraciones. Aquí esto es como ustedes ven, lo que está en la derecha mira para la izquierda, aquí se voltea y lo que está para arriba es para abajo. Por eso vamos al paso. Porque cuando hablemos de órganos especiales y veamos, como le dije bien, vías oculares, vamos a ver los diferentes cambios que surgen en la imagen. Es un poquito más complicado que lo que se capta aquí y cómo se integra acá. Un poquito, vamos a llegar ahí. Entonces, eso es lo que principalmente nosotros vamos a ver aquí en posterior. Ojo. Hay otras afectaciones que nosotros vamos a ir viendo a medida que vayamos describiendo los diferentes tipos de síndrome asociados con cada lecho vascular. Bien, lo que ahora me interesa, como siempre, es que vayamos por parte, que desarrollemos una estructura de abordaje cada vez que hablemos de stroke, que tengamos una noción general de a dónde dirigirnos dependiendo de qué sea lo más característico del área. Está bien. Lo que nos queda es la media. La media es la clásica. O sea, cuando me refiero a clásica es que aquí, siempre y cuando el lóbulo dominante sea el afectado, que regularmente es el izquierdo, para la mayoría de las personas, nosotros lo que vamos a encontrar son las clásicas afasias. Las afasias tienen varias clasificaciones, pero las más comunes son Wernicke y Broca, dependiendo de cuáles sean las áreas afectadas. Broca es la llamada afasia motora, donde se desarrolla problemas para iniciar y mantener cadencia al hablar. Son personas que entienden el lenguaje, o sea, entienden lo que se les dice, lo integran, saben qué van a responder o qué quieren decir, pero articular palabras se hace difícil. Se llama afasia motora. En el caso de Wernicke, ¿qué encontramos en Wernicke? Al contrario, ese comprehension. La persona tiene un buen skill para comunicarse verbalmente, pero no tiene sentido lo que dice. ¿Y cómo se le llama ese signo? El signo. O sea, la descripción. Lo que regularmente ustedes van a ver que describen es word salad, ensalada de palabras, que dice muchas cosas. Que dice muchas cosas. Otra cosa que tienen que saber bien sobre Broca y Wernicke es que a Broca le llaman motora y a Wernicke sensitiva. En Wernicke, por si acaso, las personas no entienden lo que se le dice y tienen problemas articulando, o sea, tienen problemas, no tienen problemas en hablar, pero sí articulando comandos con sentido. Dicen muchas cosas, pero sin sentido. Como que tú le digas, oye, como tú te diga, te comienza a hablar, qué sé yo, perro, gato, cosas como que no tienen absolutamente nada que ver. Algo que tienen que saber es que las personas que tienen Wernicke no saben que tienen Wernicke. No tienen insight de la patología. Eso lo vamos a ver bastante acá en patologías neuronales. En el caso de Broca, el paciente sabe lo que está sucediendo, tiene insight de su patología, entiende nuevamente, como le dije, lo que se le dice y saben que no pueden articular. Los Wernicke están felices de la vida. Esos pacientes lo describen siempre como frustrados, se sienten frustrados siempre.
Lo de Broca. Miren, aquí nosotros tenemos, lo vamos a ver en vías visuales, pero nosotros vamos a ver que aquí hay el llamado, dentro de las radiaciones ópticas, como le dije anteriormente, se dividen en externas e internas. Tienen que saber que cada vez que ustedes tengan afectación de las porciones superiores y contralaterales a donde sucede el stroke, eso es bien sugestivo de circulación media. Eso era lo que anteriormente refería a Rafael como que se describe como lesión en visual en Pie in the Sky o Pies, ustedes saben Pie, lo de frutica y cosita. Un pie. Ustedes le quitan un wedge y mírenlo ahí, eso es lo que parece un pie. Un pie que le llevaron un pedacito, un triangulito. Entonces, miren, regularmente esas son las cosas que le van a dar el giveaway. ¿Qué sucede? La media, no siempre ustedes van a ver Broca y Wernicke. Regularmente lo que más se ve acá es afectación, así como en anterior nosotros veíamos principalmente afectación de miembros inferiores. En la afectación de la cerebral media, lo que más frecuente nosotros vamos a ver son trastornos asociados a cara, déficit en cara y en miembros superiores, con las mismas características que hablamos en déficits anteriores, contralaterales. Eso es bien importante. Entonces, como resumen, si nosotros tenemos afectación, cada vez que nosotros tenemos afectación de la anterior, de la cerebral anterior, lo que vamos a encontrar es afectaciones principalmente en los miembros inferiores contralaterales. De la media, nosotros podemos encontrar las afasias, principalmente Wernicke, Broca, pero más comúnmente afectación de los miembros superiores más cara. Ya nosotros aquí también podemos mencionar el daño de las radiaciones ópticas laterales y el finding del déficit Pie in the Sky. Pero es bien raro, pero característico. O sea, que presenten esto. En la posterior, nosotros vimos que principalmente lo que vamos a ver son déficit. Hay déficits neurológicos generales, pero lo que más comúnmente vamos a ver son afectaciones de los hemisferios contralaterales de cada campo visual con el macular sparing. Más o menos con eso usted se ubica. Usted se hace estas preguntas. Usted ya de una vez se ubica, mira, ¿dónde puede estar el problema? Tiene una idea de dónde buscar. Y eso posiblemente sea una de las cosas más difíciles en el stroke. Usted puede identificar dónde es. Sencillo como eso. Fíjense algo. Si nosotros, algo que ustedes pueden posiblemente utilizar. Vamos a ver. Vamos a poner un corte coronal. Miren, una de las razones por las cuales, para que utilicen esto como referencia, miren, este sería el lado derecho, este sería el lado izquierdo. A todo este segmento de aquí, quien se encarga de irrigarlo es toda esta parte por acá. La anterior. Aquí nos vemos de la anterior, aquí nos iríamos a media. ¿Qué sucede? De este lado la cerebral anterior derecha y la media derecha. De este lado, media derecha y anterior izquierda, eso mismo, de este lado.
Porque yo le pongo esta imagen así para que entiendan algo. Fíjense, sería muy raro y usted tiene que estar muy salado para tener afectación de las dos anteriores. Regularmente es una. Y como es una, el déficit se va a desarrollar en un solo hemisferio. Por eso es que le digo que uno de los signos corticales es que usted tenga un pie afectado, que tenga un brazo afectado, que tenga una parte de la cara afectada o que tenga un brazo y la cara. Si usted ve un pie aislado, güey, busque por ahí, como le dije, no es que sea imposible que usted tenga las dos cerebrales afectadas y tenga los dos pies embromados o algo así, o que sea extenso y usted tenga tanto afectación de la anterior como de la media y tenga el pie derecho y la mano izquierda y la mano también y la cara de ese mismo lado también. Te dice, ok, súper salado. Ahora, o sea, ¿es posible? Sí. ¿Es probable? No. Pues por eso les decía, y ese es el razonamiento que tienen que tener detrás de por qué regularmente cuando los infartos son corticales son focales en regiones bien determinadas, a diferencia de estructuras profundas. ¿Preguntas, dudas? No. Pero nuevamente lo que a mí personalmente me ha ayudado siempre es esto. Miren, como le dije, ya otras alteraciones, nosotros lo vamos a ir viendo los diferentes síndromes. Miren, esto fue lo que nosotros hablamos. Miren, basilar. La arteria basilar sale formada de la fusión de las dos arterias. Aquí tiene que verse de las vertebrales. Miren aquí. Las dos vertebrales suben y forman la basilar. Miren, los infartos de arteria basilar son bien característicos. Regularmente, lo más prominente que ustedes van a ver es cuadriplegia. ¿Qué sucede? Aquí, en la porción anterior, justamente detrás de la arteria basilar, es donde están las pirámides, donde sufren las decusaciones. Si aquí nosotros, las decusaciones motoras, si nosotros tenemos infarto de estos segmentos que son los que le dan irrigación a las pirámides que llegan los tractos motores, pues ya usted sabe, de ahí para abajo, pérdida motora. Claro. Ajá. Y eso es lo que llaman, miren, hay algo bien característico también que es el llamado locking syndrome, que sucede por afectación por infarto de esta arteria, y es que el paciente pierde movilidad total del cuerpo, tiene comprometido también el habla, me parece que lo único que puede mover son los párpados, pero está consciente. Nuevamente vamos a ver más hallazgos. Eso lo vamos a entender un poquito cuando hablemos de vías visuales. Pero un stroke, cuadriplegia, o que el paciente entre en una especie de coma-like state, pero cuando le hagan un encefalograma, vean reactividad, piensen en un locking syndrome. Reactividad es que cuando le hablan, le enseñan alguna imagen, lo despiertan o algo así, hay respuesta cortical. Cada vez que ustedes vean eso, lo que dicen, busque su infarto en la arteria basilar. Esto es el sistema reticular, ¿cómo se llama esto? Reticular Ascending System, el sistema reticular ascendente. Un poquito más adelante nosotros vamos a ver que el sistema reticular ascendente es el que permite la integración de conciencia y también el que nos permite despertar. Es el que está afectado cuando uno choca y cae en coma, ¿verdad? Ajá.
Coma es regularmente cuando usted tiene afectación de estos tractos. Pueden haber otras causas, pero digo ya coma permanente, que no es de que por inflamación o por trauma difuso masivo, nada de eso. Eso es reticular, ¿cómo? Ascending system. Sistema reticular ascendente. Miren, luego nosotros vamos a tener los síndromes laterales y medulares que van a ser o pontinos o medulares. Lateral, lateral, pontino, medular. ¿Qué tienen que saber? Los medulares, aparte de lateral, también se dividen en medial. Que yo les recomiendo mucho acá. Se ven acá. Ups, ok. Vamos a buscar medulari. Algo que a mí me ayudó mucho. Mírenlo acá. De hecho, miren, estas fueron las que yo utilicé cuando estudié. Miren, esto fue algo que a mí me ayudó bastante. Aquí en esta página están todos los síndromes. Les voy a enseñar. Esta misma imagen fue que yo utilicé. Fíjense, vamos a coger esta imagen. Y vamos a, Dios mío. Miren. Esto que ustedes están viendo aquí es cuando nosotros, el territorio de irrigación de la posterior inferior cerebral artery, llamada PICA. Posterior inferior cerebral artery. ¿Qué ustedes tienen que saber? Lo único... perdón. No, esta no sirve mucho. Lo único que me ayudó a mí a entender y aprenderme estos síndromes que hay que lamentablemente aprenderse a sí mismo, la constelación de signos y síntomas, fue haciendo una asociación anátomo-estructural. PICA se encarga de irrigar este segmento vascular, naturalmente ipsilateral. Recuerden que vamos a tener una pica derecha, pica izquierda. Aquí nosotros estamos hablando de la pica izquierda, de este lado. Si usted tiene afectación, stroke, de la pica izquierda, ¿qué usted va a tener? Mira, afectación del vestíbulo coclear. Mira, afectación peduncular inferior. No hemos hablado de pedúnculo. Mira, si no me recuerdo, esos son trigéminos. Este yo nunca me acuerdo cuál es. Y aquí nosotros tenemos 5, de que 5, Dios mío, 9 y 10. Es el ambiguo, Jordano, por el contralateral. Yo me enfoco en esto regularmente, porque eso es lo que me permite a mí identificar la constelación de síntomas que se presenta en el llamado síndrome de Wallenberg. Laterali Medullary Syndrome. Ahí, después que yo me comencé a buscar imágenes, fue que yo entendí, mira, el síndrome lateral medular, porque hay compromiso lateral vascular en la medula. Y lo otro es sencillamente pegar. Por ejemplo, si usted viene aquí, mira, disfagia, hoarseness, disminución del gag reflex. Mira, nosotros tenemos aquí afectación de 9 y afectación de 10, que son los que están relacionados con estos procesos. Y que si uno se pone a analizar eso con los otros, con las otras arterias, con los otros strokes de las otras arterias, la disfagia y el hoarseness es prácticamente lo que diferencia esa de otras. Porque y el Horner. Clásicamente, cada vez, de hecho, ese es el hardware, por eso está en rojo. Son igualitos. La diferencia es precisamente esa, que aquí tienen principalmente disfagia que ponen. Principalmente. Por ejemplo, miren, aquí, vomiting, vértigo, nistagmo. Miren, nosotros tenemos aquí afectación vestibular.
Entonces, eso es lo más que yo le puedo recomendar. Estos son síndromes que hay que aprenderse a sí mismo por la raya. Son un dolor de cabeza identificar, porque como ustedes están viendo, la sintomatología es extremadamente florida por la cantidad de estructuras afectadas. Déjame ver si veo el otro. Este medular lateral, vamos a buscar el pontino lateral. A mí esas, no. Bueno, aquí en esta misma página fue yo lo busqué todo. Déjame ver. Que yo tengo aquí medular, perdón. Miren aquí. Miren, es importante también algo que me ayudó mucho en este tema fue lo de ubicarme de manera espacial en el sistema nervioso. Mira, aquí están toditos uno al lado de otro. Algo que me ayudó mucho en este tema fue, miren, esto de ubicarme en las diferentes regiones del sistema nervioso. Si bien es cierto, hay estructuras que están compartidas en ambos niveles, por eso la sintomatología, como mencionaba Vitini, es bien parecida, bien florida, y hay muchas características que se relacionan, bastantes, la gran mayoría. Pues lo que más nos va a ayudar a nosotros, como dije, es saber dónde está ubicado el daño y cuál es el territorio vascular afectado. Pica, aica, pica, aica. Y así mismo está, mira, este tiene afectación inferior, posterior, inferior. Esta es la aica, Dios mío. Esta es la aica. Porciones superiores anteriores. Sencillamente eso. Luego de eso, aquí no hay nada que hacer. Lo más que le puedo decir es eso. Regularmente ustedes van a ver los síndromes laterales, tanto el pontino como medular, literalmente la misma presentación. La diferencia que en Wallenberg por pica, ustedes van a ver regularmente problemas de glutorio, disfagia, cosas que tienen que ver con la garganta. Sencillamente eso. Sencillamente eso. Miren, tienen que tener un cuidado con ASA. Miren, Adam Kiewicz. Ay, sí, tiene 2 presentaciones. Miren, tienen que tener un pequeño cuidado con la... Miren, ustedes pueden tener anterior spinal artery o spinal artery compromise. La que yo le expliqué en otro día que son síntomas motores secundarios, miren aquí, a secundario a procesos vasculares, sobre todo aneurismas abdominales, esa afectación de las arterias espinales. No se me confundan con infartos de la asa. Vamos a ver, ¿qué es el que te da? El medial, medullary. Que ahí nada más da el medular. O sea, en el libro solamente. Mírenlo aquí. Miren. Así fue que yo me pude aprender esto. Yo me busqué los territorios vasculares, vi cuáles eran los núcleos afectados. Miren ahí. Por eso se llama medial, por eso se llama lateral. Voy a dejar la otra ahí. Esas imágenes para mí hicieron la diferencia en ese tema. Total y definitivamente. Porque es que tú sencillamente ves qué es lo que está afectando. Mira, por ejemplo, aquí, a diferencia de Wallenberg, nosotros tenemos afectación de hipogloso, que eso no se ve aquí. Vamos a tener afectaciones de los tractos piramidales ipsilaterales, que ya ustedes saben que traen información principalmente motora. El lemnisco medial, que lo mencionamos en estos días, que es técnicamente lo mismo que la pirámide, lo único que lleva información sensitiva. Cuando usted hace estas asociaciones anatomofuncionales, es bien sencillito. Si no, un dolor de cabeza o una botella grandísima, y no necesariamente tiene que serlo acá. Bien, tienen que saber que ya a este nivel las pirámides están decusadas. Por ende, si usted tiene aquí afectación izquierda estructural, va a tener los déficits. Si es aquí,
los déficits sensoriales contralaterales, si hay afectaciones acá, déficits motores contralaterales. Una manera fácil que yo utilicé para acá como aprendérmelo de manera general es cuando yo tengo déficit motores completos que me afectan una mitad de un cuerpo, pienso en medulares. Cuando yo tengo alteraciones laterales, o sea que tengo afectaciones del sistema vestibular, oído, coordinación, Tú dices a nivel del spinal cord. no, yo estoy hablando como yo usualmente, cuál era el thinking behavior detrás de cuando me salían estos síndromes. Ok, porque como Cada vez que yo veía que me hablaban de un stroke que no era cortical, sino de estructuras profundas, que no había focalización, y lo que yo veía era de que la mitad del cuerpo, la mitad del cuerpo contralateral perdió información sensitiva y motora, o sea, mixta, y había afectación del hipogloso, desviación de lengua. Ya yo de una vez pensaba, mira, esa es la anterior spinal artery. Ese es un síndrome medular medial. Mira, aquí yo veo, como le dije, afectaciones de diversos sistemas. Veo disfagia. Veo problemas vestibulares. Veo problemas de coordinación. Bueno, pues eso yo sé que es un síndrome lateral. Como hablamos anteriormente, ¿qué me distingue a mí un síndrome lateral de otro? Sencillamente el involvement de disfagia, porque como mencionamos anteriormente, aquí hay afectación del nervio del par craneal 10 y 9, del glosofaringio y del nervio vago. Ya nosotros sabemos, glosofaringio es el que se encarga de el reflex deglutorio. Entonces, esto nuevamente al principio se ve como bien difícil, pero yo le dije, estas imágenes para mí hicieron la diferencia. Muy fácil después de esto, porque yo me ubiqué y ya todo lo otro era relleno. ¿Qué yo sí le puedo decir? Salen estos síndromes bastante. Se ven difíciles, pero son bien fáciles. Es un asunto nuevamente de ponerle atención, de aquí agarrar, memorizar las estructuras que están afectadas. Sencillo como eso. No creo que tenga que ser difícil. Mira el medio de longitud en el fascículos. Hay otra cosa y es que yo les recomiendo que estas imágenes también se la aprendan al pie de la letra, porque vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo cuando hablemos de algunas vías, por ejemplo aquí cuando hablemos de múltiple esclerosis y de los diferentes tipos de signos que aparecen dependiendo si hay afectación unilateral o bilateral del fascículo medial longitudinal. A veces te ponen imágenes y te preguntan dónde es que está la afectación. Por ejemplo, aquí te pueden poner una sección medular y te pueden decir, por ejemplo, de cuál de los siguientes lados es el que está asociado al desarrollo de disfagia. Y te dicen que cuando le estaban haciendo el trial de glutorio, vieron que había una hipoquinesis derecha en la faringe. Mira, hipoquinesis de faringe derecha. Pues yo tengo que buscar mi lesión en el lado derecho. Regularmente las afectaciones de pares craneales son ipsilaterales. Las presentaciones son ipsilaterales, a diferencia de los déficits motores periféricos que por el asunto de las decusaciones y sensitivas tienden a ser contralaterales, por si acaso. Pares craneales, busque lesiones ipsilaterales por lo general. Déficits motores periféricos y sensitivos, busque
contralateral. Luego de eso, como le dije, es un asunto de memorización. Miren, hay algo bien interesante. Cada vez que ustedes tengan que algún infarto, sobre todo los profundos, tiene afectación talámica, hay algo que se puede desarrollar que es un síndrome post-stroke doloroso. Y es que luego de resolverse todo el problema, luego de que el paciente va a fisioterapia, luego que resuelve todo y él está relativamente normal, las áreas del cuerpo que estuvieron afectadas en el stroke desarrollan dolor neuropático crónico, un dolor que no se le quita con nada. Y regularmente ese dolor tiene dos características. Es un burning like pain, como si se le estuvieran quemando las áreas afectadas, y episódicos. O sea, no es necesariamente que es el día entero, sino como shooting pain, que salen de la nada, como si fueran una picadura, por así decirlo, súbitos. Eso es bien... Si yo me voy a prender esto. Eso es bien característico. Ya, yo creo que eso es lo más importante de aquí. Que no se sorprendan si ustedes tienen un paciente que tuvo un stroke hace un par de meses, que ya él está trabajando, que está todo bien, que está tomando su medicamento, que está controlando el riesgo cardiovascular, su estatina, su presión, todo bien, pero de que el déficit que él tuvo cuando le dio el stroke fue en el brazo izquierdo y que de ahí en adelante tenía un dolor insoportable que no se le quita, ya ustedes saben. Es bien importante. Miren, hay algo bien interesante, sobre todo cuando hablamos de trauma. Como mencionamos ahorita, hay diferentes causas que llevan que pueden llevar a coma. Cuando regularmente lo que lleva afectaciones del sensorio, alteraciones de la conciencia, posteriormente, luego de un trauma, sobre todo si es un trauma importante, son dos cosas. ¿Okay? Son dos cosas. Una, la inflamación. El tejido neural, como cualquier otro tejido, se inflama. Y ya nosotros sabemos que si se inflama, cráneo duro, aumento de presión intracraniana, disminución de la perfusión, bla, 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 bla. Oh, por cierto, vamos a ponerlo aquí. Antes de que se me olvide. Y lo otro que ustedes no me acuerdan también, ¿qué fue lo que yo puse? Eczema herpeticum. Y lo otro fue el morbilliform rash. Ustedes no me acuerdan nada, diablo, Dios mío. Pero está bien. Eso lo puse en el grupo en estos días. ¿Dónde me quedé? La inflamación, ¿verdad? Y hay otra cosa. Si el trauma que recibió el sistema nervioso central fue de alto impacto o hubo una velocidad de desaceleración rápida, por ejemplo, imagínense que usted va, no sé, un corredor de Fórmula 1 que chocó, no se dio un golpecito en la cabeza, pero cuando usted agarra y le tira una imagen, el tipo te encome, cuando usted tira una imagen, ve estos punticos negros como si hubiera líquido cefalorraquídeo por ahí. Esos fueron áreas donde la fuerza de esa aceleración chocó con una pared, vamos a decir. La cabeza se movió de manera tan violenta, de adelante hacia de atrás, que aparte del trauma, ¿verdad?, de las áreas afectadas, eso causó
el shearing, el rompimiento de las fibras y conexiones nerviosas. Eso es bien importante, sobre todo cuando se trata, como dije, de trauma de alta velocidad. Lo que se me va a pasar aquí. Miren, estos días yo estaba revisando flashcards y lo primero, el chisme de Vitín. Por si acaso, para aclarar. En estos días yo subí una flashcard que era sobre la fisiopatología de, me parece que era mitral valve prolapse y estaba compensado versus descompensado. Un poquito más adelante, no creo que ahora, pero un poquito más adelante ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes hagan flashcard que comprendan fisiopatología, eso es inevitable. Lo que pasa es que al principio yo le insisto en que controlen eso para que no basen el libro en una flashcard, como uno muchas veces comenten, pero a veces es inevitable. Lo otro, eczema herpético, que esa vaina no está en el first aid. Miren, cada vez que ustedes vengan, ya nosotros sabemos cómo se ve eczema, ya sabemos cuáles son las diferentes áreas de afectación en eczema, que son cuáles, Rosana, dependiendo de la edad, ¿cuáles son las áreas que están afectadas, que afecta eczema? No sé. Se murió. Ok. Carlin grita. Se murió. No, porque estoy de una batalla con el internet. En niños pequeños se ubica más en la cara y Ok, en los muchachitos, en la cara y dónde más. no sé. En la cara y dónde más. Y como en las rodillas, así como esos pliegues. Esa área tiene un nombre. Esa de los codos y rodillas, pero no recuerdo cómo. En las áreas extensoras. Ok. Así, codos, rodillas, toda la parte de atrás. Donde hay movimiento. Y en los adultos. En los adultos es como las extremidades, como en los brazos. No. No. Es un área muy específica. Codo. En el Ahí cuello. va a adivinar. O sea, en la nuca. Roden durísimo. No. es Es un área muy específico que también tiene un nombre. En áreas flexurales, en el como pliegue de del pliegues. codo. Exacto, en pliegues. Sobre todo codo y el pliegue ahí que se forma detrás de la rodilla, principalmente. Aunque en teoría eso puede aparecer donde sea, esas son las áreas más comunes según la edad. Entonces, ya nosotros sabemos cómo se ve eczema. El otro nombre de eczema, ustedes saben que es dermatitis atópica. Miren acá, flexural. Miren aquí, flexural. Bla, 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 bla. Miren, hay algo que se llama eczema herpético. Cada vez que ustedes tengan una persona que tenga eczema, que tenga de que 2 meses arrancándose en un lado, y de un momento a otro comiencen a salir vesículas, eso es herpes arriba del eczema. Eczema herpético, bien importante. Cada vez que ustedes vean vesículas, arriba de lesiones, oigan bien para que no queden en gancho, de lesiones que ya se conocen como eczema o que tienen mucho tiempo ahí, porque ustedes saben que el herpes sale, blister, explotan, costra y se va, y después vuelve. Estamos hablando de que ya hay una lesión persistente y que luego de establecida comienzan a salir vesículas herpéticas. El tratamiento, pues ustedes saben, aciclovir, cremita. Qué fuerte. Eso es bien común y no está en el bendito libro de esto. Y lo otro que era, el morbilliform rash. Miren, ¿en qué patología que nosotros tenemos morbilliform rash? Recuérdenme eso, por favor, que es un rash súper característico. Miren, el morbilliform rash nosotros lo hemos visto en una patología. Y es esta measles
En measles, nosotros vemos morbilliform rash, que es este rash bien característico, que se ve como muchas isletas rojitas. Cuando aparece el niño, fiebre, measles. Ahora, cuando el morbilliform rash aparece en un adulto, nosotros tenemos que pensar en una patología llamada drug eruption. Si ustedes ven que un paciente de que en las últimas 2 semanas le han dado un tratamiento nuevo, sea lo que sea, y desarrolla un rash salvaje, drug reaction o drug eruption. Bien importante. Hay que retirar el medicamento huyendo. Por si acaso. Que eso no está aquí y eso sale. ¿Había algo más? ¿Alguien se acuerda si yo dejé algo más? Yo creo que era eso. Oh, pero usted no se acata, uno pone vaina ahí y usted dice, mira, este tuyo, ¿sabes? Pero ¿y cuándo fue que dieron eso? Yo lo escribí ahí. Dios. Jordana, ¿es cosa mía o el video que tú subiste de YouTube diciendo que era neurología parte 6? Como que no concuerda. Que no sé qué. Como que yo lo estaba viendo y era como otra clase. De otro Sí, grupo. uno lo subió 2 veces. Le puso Todo otro posible. nombre. Todo Ah. posible. Está en el Pero la grupo. última clase está en el link del Google Drive. Yo sé, pero Espérate, déjame ver. Tú me dices a mí que yo subí 2 veces el mismo video. Sí, Mira un que no mismo, me pero digas con eso. diferente nombre. Mira que sexy. ¿Qué es lo que iba a decir aquí? Mis videos. Mira que no me diga. Bueno, yo tengo ahí la cosa esa. O sea, tú me estás diciendo que ustedes son 21 de marzo. Neurology número 6 no es el video. exactamente. Es lo que te O dije. sea, ustedes me dicen que este no es. Exacto. Número 6. Ustedes se fijaron por si acaso que no estaban en orden. O sea, tú dices que, pero esos son videos diferentes. Pero eso lo somos nosotros. Mira qué sensual. Sí. Yo subí. Qué rico. Esa era la clase de la mañana del otro grupo. Pero ese video tú lo subiste, pero con otro nombre. Oh. No me digas que entonces yo subí el de ellos. Ay. Bueno, yo voy a chequear eso. Te le cambia el nombre. Yo lo borré ya. Ahora está en el Drive también. O sea, tú lo mandas del grupo en el Drive. Sí, No, por eso yo no me preocupo, porque yo sé que en el Drive está eso. Lo único que es el 21 de junio. Entonces yo hice un tollo aquí. Lo Porque, único malo del Drive que pierde como calidad. Imagen. no, mira. Aquí está bien. Bueno, en fin. Mira, Pues, ese mismo, Strategies, no sé qué, el mismo que tú borraste. sí, eso mismo. Pero está bien, yo tengo ese video ahí. Déjame anotarlo para que no se me olvide. Neuro 6. Ya lo tengo ahí, lo subo. Está bien, gracias. Ñam. Pues sí, esas eran las aclaraciones. Creo que no había más nada. Oh, y la pregunta que subí hoy, por si acaso, miren, el paciente lo que tiene es artralgia, si no mal recuerdo, más un rash salvaje, más fiebre. Y creo que tenía también dolor abdominal. ¿De verdad ustedes no saben qué es? Yo no la vi. No fue lo que yo dije. La pregunta. No. ¿Cómo es? Dime los síntomas. Ya esto fue que yo subí. ¿Los síntomas cuáles? Mírenlo ahí. Artritis reumatoide. Golpe. Severe abdominal pain. ¿Qué es eso? Comiencen a decir diferenciales. ¿Qué fue lo que vimos en estos días con eso? Yo no sé diferenciales. Denme diagnóstico que ustedes creen que sean. Tercida. Sí, está bien. No, espérate, que yo sé que lo vimos eso. Espérate. Ay, Dios. Eso no es así, que yo dije la cara.
rueden durísimo. No, porque sífilis recuerda que tuviesen puesto una imagen de Palms and Souls. Eso no fue lo que dijo este niño en estos días, Rafael, No. que había un severe abdominal pain, que era No. del Juvenile, eso. No. Miren, coño. Pero en juvenile idiopathic arthritis no hay nada que tenga que ver con gastrointestinal. Ahí lo que mencionamos fue varios criterios, que eran más de 6 meses con una o más articulaciones afectadas, fiebres cotidianas y rash que empeoraba con las fiebres todos los días. Eso no es psoriasis, una cosa de la cana. Juvenile, no, ¿dónde tú estás viendo cuál es la característica principal de psoriasis? ¿Cómo se va a hablar? Scale, Silver Scale, ahí tú no estás viendo nada de eso. Ven, psoriasis no es. Mencionaron SIDA. Rosana, ¿cuál es ¿cómo se llama esto? El acute HIV syndrome. ¿Cuál es la sintomatología de acute HIV syndrome? Hablando de SIDA. No sé. Okay. No sé si es la pregunta o no sé. Está bien, está bien. Esto es realmente de micro. Aquí el HIV syndrome. Yo el micro estoy más floja, mira, mijo. Ay, Dios mío. Recuerda que esta virology lo tengo anotado para jugar. Fiebre. Rash. Recuerden que fiebre, artralgia, ustedes lo iban a buscar, era como una gripe. hepatosplenomegalia. Ustedes lo van a ver igualito que CMV y ABV. Es una mononucleosis like. Lo único que van a ver es hepatosplenomegalia. Pueden haber afectaciones en lo que le llaman malaise, fatiga, fiebre, rash, igualito que mononucleosis. La diferencia es que, de hecho, ni hay diferencia. El asunto es que la historia la van a poner un muchacho joven que no utiliza protección y anda haciendo y deshaciendo por ahí. Y pasa de manera súbita. Y no hay afectaciones, hay linfadenopatía, pero la linfadenopatía es generalizada. No aparece nada en la garganta como mononucleosis. Entonces, ¿el diagnóstico de eso es acute HIV? No. Porque mencionaron SIDA y yo dije, no, pero ese rash, si está, ay Dios mío, ese rash está demasiado fuerte. Me pone algo aquí. ¿Qué es? Son la impúrpura. ¿Cómo? En Genoc dijimos joven, afectaciones articulares. Y el severe abdominal pain. Una púrpura. Una púrpura. Y manifestaciones gastrointestinales. ¿En qué está a riesgo este paciente de desarrollar por tener Genoc? ¿Qué complicación, Rafael? Sobre todo en niños. ¿Cuál es la complicación de Genoc? Corazón. ¿Cómo? Intususcepción. Weiner, patología viral. O mejor dicho, ¿cuál es la vacuna que puede causar riesgo de intususcepción en niños recién nacidos? Vacuna con efecto adverso que podría desarrollarse secundariamente intususcepción. Sophie, grita. Es recién nacido. O sea, ay, Dios. Los primeros meses de vida. Rotavirus. ¿Cómo? Rotavirus. ¿Es rotavirus? Yo no sé, creo que sí, pero no me acuerdo bien. Rotavirus. Sé que lo leí. Bien. Pero entonces no, yo le dije que con esos diagnósticos que tienen que tener mucho cuidado porque son vainas como que no, como salvajes. No pegan. Literal. O sea, es como una vaina aquí, otra vaina allá, hay que buscarlo. Apliquen eso a neuro. En neuro los diagnósticos usted tiene que buscarlo de verdad. Eso no es de que, mira, que te pica aquí. No. Tú tienes que buscar los diagnósticos. Y son constelaciones que hay que aprenderse los patrones ya. O sea, no se trata de maná. No se trata de más nada. ¿Qué es lo que iba a hacer con mi vida? Miren, ya nosotros hablamos de afasia. Algo importante cuando hablamos de afasia es
de diferenciarlo de disartria. Regularmente cuando nosotros encontramos disartria, lo que tenemos es no es un problema del habla per se, o sea, tú no tienes incapacidad de comunicarte, es un problema en la articulación de palabras, que no es lo mismo. Afasia es técnicamente ausencia. Disartria, tú dices una oración, tú puedes hablar, pero hay problemas en la articulación de las palabras, como si no es que se te hace fácil decirlas, es articularla, mover la lengua cuando tiene que moverla, mover la boca cuando tiene que moverla, o sea, es un asunto ya más motor. Cada vez que ustedes vean disartria, tienen que pensar en daño cerebeloso principalmente. Disartria bien característico de daños cerebelares. Acuérdense que el cerebelo en general lo que se trata es de integrar diferentes informaciones motoras y propioceptivas para coordinar. ¿Cuáles fueron las pruebas de funciones cerebelosas que vimos la semana pasada? Prueba de función cerebelosa. ¿Cómo nosotros sabemos si el cerebelo está bien? Me acuerdo del Hill Shin. Del Hill Shin, vamos a ver si lo escribo bien ahora. Hill Shin, esa es una, ¿qué otra? Había otro que era Romberg. El Finger Nose Test. Finger Nose Test. ¿Y cómo se llamaba cuando había alteraciones de este test? Estaba Romberg. Era disdeudocoquinesia. Está bien. Ya nosotros hablamos de esto. Miren, es bien importante aquí que a veces pasa por desapercibido lo siguiente. Sí, que brócoli. Esto porque me dio risa. Miren, bien importante que sepan exactamente dónde están las áreas. Que a veces usted se sabe la respuesta, le ponen una imagen salvaje, pero se pierden. Tienen que saber el área específica. Miren, como les mencioné ahorita, nosotros vamos a ver un tipo especial de afasia, que es la afasia de comunicación. Como ven acá, nosotros tenemos dos radiaciones importantes. El Meyer Loop, que fue el que mencionábamos como radiación óptica, y está el fascículo Arcuato. El fascículo Arcuato es el que conecta, como ven aquí, Broca y Wernicke. Cuando hay interrupción de esto, de este tracto, se forma una afasia por integración motora y sensitiva del habla. ¿Cómo nosotros hacemos el assessment de dónde puede estar el daño? Hay algo bien interesante y es repetición de palabras. Por ejemplo, hay un juego de palabras aquí. Miren qué interesante es esto. Miren qué interesante. Broca. Si tú tienes una persona con daño en broca, ya ustedes saben que tú le dices, oye, di gato. Él trata de decir, dice algo como que tú crees como que va a iniciar la palabra, pero nunca la termina. Ya nosotros sabemos que eso es broca. Si tú le dices di gato y él comienza a hacer un cuento y habla muchísimas cosas que no tienen sentido, ya ustedes saben que es daño de Wernicke. Ahora, si él puede hablar bien y puede entender bien, pero tú le dices, oye, di gato, y él sabe que tú le estás diciendo que diga gato, él entiende y sabe hablar, no tiene ningún problema con hablar, pero no puede repetir, eso es sugestivo, afasia conductiva. ¿Por qué? Porque quien conecta la información de Wernicke es quien entiende, con el que habla, que es Broca, no existe, está dañada. ¿Entienden? Entonces, básicamente esos pacientes solamente tendrían problemas para repetir palabras, pero para repetir, para integrar los dos sistemas más que nada. Pero hablan normal. Sí, normal, como que no hay nada. El problema es que tú le dices, oye, di gato, y ellos saben que tú dijiste gato, saben decir gato, pero no pueden decirlo. Pero no es que ellos tienen problemas diciendo gato, porque pasa un gato por ahí y él le dice, mira un gato, pero es cuando tú le dices que repita.
Porque para tú poder repetir lo que alguien te dice, tú tienes que integrar sensitivamente en Wernicke la audición de esas palabras y llevar esa información al área de Broca, que es la que te va a permitir articularla, hablarla, decirla. Entonces, como tú tienes interrupción de estos tractos, no puedes repetir lo que te dicen. Pero si yo te hago una pregunta, tú la tienes que analizar y responder. ¿No sería lo mismo? Eso es lo más interesante. Si tú le dices, tú le enseñas una imagen y le dices, mira, ¿qué es esto? Te dice, es un gato. Él no tiene problema sabiendo que es un gato ni diciéndote que es un gato. Es repetir. Y lo más interesante de eso es lo que tú dices, como si yo puedo pensar por arriba de lo que me están pidiendo, ¿por qué no lo puedo hacer? Y eso es lo más interesante. Porque tú dices, ven acá, se supone que mi mente está por arriba de este tractus. Yo puedo entender y puedo hablar. Entonces, ¿por qué no puedo repetir? Pero eso pasa. De hecho, hay otra cosa que se llama, yo creo que se lo mencioné, apraxia transcortical. Ya lo mencioné, que era que sujetos que tienen epilepsia resistente a fármaco le quitan el cuerpo calloso y entonces le ponen una mano, le ponen en una mano un número 4 y en la otra mano le dan un lápiz y un papel y le dicen, oye, agarra esto y lo que está ahí, ese número, escríbele ahí, y no pueden. Pero tú le preguntas cuál es el número, te dicen número 4, pero te dicen, pero escríbelo, no puedo. Pero tú le quitas esto y random en cualquier momento del día tú le dices, oye, escríbeme un 4 ahí, y lo hacen. El problema es pasar la información que está de un lado del cerebro al otro, que es lo mismo que pasa aquí. Tú vas a pasar información de un área a otra. ¿Quién entiende eso? Nadie, pero es así. ¿Verdad? Tú también mencionaste una de las en los strokes, una de las arterias afectadas, donde tú lo pones a escribir los números del reloj y le escriben como hasta el 5 bien. Esa es la posterior. Eso es, no, ese es Emineglet. Emineglet. Eso es cuando tú tienes infarto parietal del área dominante. Cuando tú lo tienes no dominante, otro síndrome que se llama Gerstmann syndrome. Gerstmann. Eso lo vamos a ver ahora. Ajá. Pero no hay, eso no está relacionado con el stroke. No. Okay. O sea, si tú tienes daño, stroke en el área, te puede dar uno de esos síndromes. Yo no sé que yo vi eso, que yo vi. Te puede dar, pero ya son áreas bien específicas. Por ejemplo, miren, Gerstmann, sí, metí una T que no va. Miren aquí. Gerstmann y el otro es Emineglet syndrome. Son áreas bien específicas. Exactamente. Emineglet. Nuevamente, eso va a depender del área, si es dominante o no. Ah, mira qué chulo eso. Que descuidan la mitad del cuerpo también. Sí, no es bacana. Dios, no tienen familia mínimo. Neuro es bien interesante. Sí, Neuro es chula. En Horner hay una, no es Topsis, es lo otro. ¿El qué? Porque Horner es miosis, que hay una miosis que se puede dar de un ojo solamente. Sí, miosis, anhidrosis, la mitad de la cara, tosis, eso es la tríada de Horner. Miren, ya de esto nosotros también hablamos. Asimismo, como usted puede tener stroke, puede desarrollar Berry aneurism o en este caso aneurismas en diferentes áreas, y el detalle es que las estructuras, sobre todo neuronales que estén alrededor, pueden estar afectadas. El ejemplo que nosotros dimos fue la compresión del optic chiasm, donde literalmente se presentaría el mismo defecto visual, bitemporal hemianopia, que sería el que clásicamente asociamos a pituitariadenoma. Ahora, hay otro detalle. Si el aneurisma crece lo suficiente para ocasionar también compresión de estructuras vasculares importantes, podemos desarrollar déficits intermitentes tipo stroke. Me explico. Anterior, cerebro. Me explico. Miren, por ejemplo, aquí.
Miren aquí. No me gusta esto. Aquí no está entera. Aquí está. Esta sí. Miren, por ejemplo, aquí. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que aquí se pueden formar aneurismas porque es un sitio donde se generan muchas fuerzas, sobre todo en esta área, la sangre pasando a alta presión y este sistema de comunicación. ¿Qué sucede? Si aquí se desarrolla un aneurisma, imagínense que el aneurisma se va un poquito hacia la derecha. Y a medida que pasa el tiempo, el aneurisma va creciendo y se va comportando como una masa y comienza a comprimir la cerebral arterial artery, la derecha. Pues si en algún momento este aneurisma bloquea el flujo de manera transitoria en esta arteria, ¿qué sintomatología vamos a tener, Sofi? Estamos hablando de un bloqueo transitorio por compresión, o sea, el BR aneurisma le hace presión arriba a la cerebral anterior derecha. Entonces, ¿qué sintomatología se va a presentar por la isquemia? Si afecta al anterior, va a presentar síntomas como ¿En qué parte del lado y qué? ¿en qué parte? ¿En qué parte del cuerpo y qué? En la izquierda. ¿En Y la va a izquierda presentar qué? en las extremidades izquierdas, Pero en ¿en la cuál? inferior. En el pie izquierdo, ¿verdad? Ajá. Imagínate que a ti te llega Contractura. a la emergencia un pana que lo llevaron, a una señora ya, un elderly, que lo llevaron porque de manera súbita ella no podía caminar con el pie derecho o con el pie izquierdo, con cualquiera de los pies. Y cuando llega emergencia, está bien. Otro día pasa lo mismo, la traen de camino y llega a la emergencia y llega con el déficit, comienzan a darle tratamiento, le hacen una imagen, no ven stroke y a la 2 horas vuelve a la normalidad. Cada vez que ustedes vean eso como si fuera sintomatología de stroke intermitente pero reversible, sobre todo en la circulación anterior, piensen en un aneurisma ahí comprimiendo una de las arterias cerebrales anteriores. Eso es clásico. Clásico. Posterior. La otra clásica es la posterior. ¿Y cómo uno lo diferencia de un TIA? ¿Cómo uno lo diferencia? Es que el TIA regularmente tú tienes hallazgo de stroke en imágenes y es a las 24 horas que pasan los síntomas, pero tú tienes hallazgo de stroke. Ok. Lo único verdad que, no se ve nuevamente, eso dependiendo de qué tan severo y qué tanto haya durado el periodo de... miren, nosotros vamos a ver que los strokes pueden o proseguir a daño en el área afectada o pueden sencillamente convertirse en TIA. Ahora, TIA tiene algo bien interesante y es que es un post-ictal state y es no solamente los déficits neuronales, sino también usualmente alteraciones de conciencia. Cuando nosotros hablamos aquí de aneurisma, son síntomas puramente focales sin alteración de conciencia y que regularmente son episodios, duran un par de horas. Tía, eso es hora larga. Lo único que tienen que durar menos de un día. Entendido. No me está ayudando esto. Aquí se ve. Aquí se ve. Bueno,
Lo otro que ustedes tienen que saber aquí es, esto nosotros lo vamos a ver en detalle cuando nosotros hablemos sobre todo cuando nosotros hablemos de los diferentes tipos de déficit secundario a herniación. El que sí es bien importante es este. Vamos a ver si lo puedo buscar. Aquí no puse comunicante. So, communicating. Miren ahí, ¿ustedes están viendo ese que está ahí? Tiene que verse mejor porque hay muy buenas imágenes para eso. El posterior comunicante. Vamos a ver. Posterior comunicante artery, aneurism. Vamos a ver si aparece. Ay, míralo aquí. Como le enseñé en la imagen pasada, el pedacito de nervio que ustedes están viendo ahí era el tercer par craneal. Cuando nosotros tenemos un aneurisma de la comunicante posterior, eso puede ocluir, o mejor dicho, más que ocluir, puede transitoriamente quitarle la irrigación al tercer par craneal. Y eso da un signo llamado blown pupil. Blown pupil. También se le dicen eso ocurre también en sífilis congénita. ¿Cómo? Que también en sífilis congénita podemos ver eso, por afectación del núcleo de Henry-Westphal, del parasimpático del oculomotor. Bueno, mira, hay varias pupilas que a nosotros nos interesa. Está la Marcus-Ghon pupil y miren, Marcus. Bueno, esto lo vamos a ver cuando hablemos de múltiple esclerosis. Marcus-Ghon, a la otra le llaman, ¿cómo era? Prostitute pupil. ¿Se acuerdan de la pupila de prostituta? Eso sí está en sífilis, ¿verdad? Argilson Robertson pupil. Sí. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Ahí tenemos afectación del núcleo de Henry-Westphal, que esa manda fibras y se conecta con las fibras del oculomotor, y entonces el parasimpático va a dejar de actuar y va a actuar el simpático. Ok, las características que tú ves en clínica. Dilatación, hacia los ojos. Que hay, medianos. Yo creo que tú hay estás confundiendo Marcus Ghon con Argyll Robinson pupil. hay Marcus Ghon acomodación. no la hemos hablado. Nosotros habíamos dicho que este hallazgo, cuando tú tienes afectación del tercer par craneal, se desarrollaba la pupila de prostituta o Argilson Robert pupils. Y prostituta significa que se acomodan pero no reaccionan. No reaccionan a la luz, ¿verdad? O sea, no. Cuando tú le pones luz, en vez de la pupila constriñirse, cerrarse, se queda abierta. Usted, por ejemplo, ahí agarra, le mete un luzazo. Por ejemplo, aquí usted agarra. Exacto. El simpático está actuando, está permanente. Entonces el parasimpático está inactivo por la afectación de la sífilis. Es que o sea, tú te refieres a... No, pero es que estamos hablando Lo que aquí pasa... Mira que lo que pasa, yo sé que lo que tú dices, vamos a llegar ahí. La fibra del nervio se divide en externas e internas. Bien, y nosotros vamos a ver que dependiendo de dónde esté la afectación del nervio, pueden estar la fibra parasimpática y simpática. Y sí, lo importante que sepan es que las parasimpáticas se encargan de acomodar y las simpáticas se encargan de, ¿cómo se llama esto? De reaccionar de las pupilas. Técnicamente sí. Pero la división anatómica la vamos un poquito más adelante, cuando hablemos de daños del tercer par craneal. Pero ahora mismo yo me conformo con que ustedes sepan que cuando ustedes tienen un aneurisma de... ¿dónde fue que lo puse? Miren aquí. Un aneurisma. Miren, las fibras del tercer par craneal se dividen en fibras externas e internas.
Las fibras externas llevan la simpática y las fibras internas llevan las... Miren aquí. Imagínense que está el nervio, el tercer par craneal, el oculomotor. Aquí adentro nosotros tenemos las vías parasimpáticas, que como mencioné se encargan de manejar principalmente la acomodación. La acomodación me refiero a acomodación del cristalino, a enfocar. Y externamente nosotros tenemos las fibras simpáticas. Alguien escribió por aquí. Oh, dímelo. Yo creo que hay una confusión ahí. Ajá. Nosotros tenemos núcleo del oculomotor Lo que pasa es que aquí, como estamos hablando de compresión por aneurisma, no estamos hablando de núcleos. Lo que tú dices de núcleo, nosotros lo vamos a ver cuando hablemos del ciclo del núcleo de Westphal, y eso va a ser en patologías neurodegenerativas, sobre todo múltiples. Sí. Bien, eso es lo que te estoy diciendo, de que eso que tú dices, que es el Marcus-Gunn-Pupil, sí nosotros lo vamos a ver, pero en otras patologías. Aquí lo que hay no es afectación del núcleo, sino compresión mecánica. Cuando viene el aneurisma y presiona el nervio, ustedes saben que aquí adentro hay mini vasos que se llaman vasa nervorum, usted causa isquemia del nervio. ¿Qué sucede? Como las fibras simpáticas están externas en el nervio, son las primeras que se ven afectadas. Bien. Y las fibras parasimpáticas que están en el medio, que se encargan de acomodación, se quedan intactas. Por eso es que uno de los hallazgos que vamos a encontrar cuando tenemos un aneurisma aquí en la comunicante posterior es el blown pupil. Se queda abierta, no cierra. Aunque usted le ponga aquí, bueno, míralo aquí. Miren qué chulo. Mírenlo ahí. Eso que usted está viendo ahí, de hecho, esta imagen se las voy a pasar, porque eso nosotros lo vamos a ver sobre todo cuando hablemos de diabetes. Miren aquí lo que yo le estoy diciendo, el aneurisma comprime en la parte externa, causa dilatación. Miren, esa imagen está muy buena. Ahora un poquito más adelante. Pero llegaremos ahí. Ya nosotros sabemos de esto, ya lo hablamos, ¿verdad? De los Charcot-Bouchard, que son lo que causan los sangrados de estructuras profundas cerebrales. ¿Cuál era el factor de riesgo para que se desarrollen los aneurismas de Charcot-Bouchard? A ver si se ve. Manage hypertension. Charcot-Bouchard aneurisma. Vamos a ver si se ve. Miren aquí. Literalmente, eso pasa sobre todo en las lentículas estriadas. Mírenlo ahí. Esos son como pequeños segmentos de dilatación. Miren acá, esta es la ventrícula estriada, que es una rama de la cerebral media. Miren aquí como las lentículas estriadas, esta es la media y estas son las lentículas estriadas. Entonces, aquí estas regiones son propensas a desarrollar estos aneurismas, sobre todo si hay hipertensión crónica, y miren que está afectando estructuras internas. De hecho, miren, aquí está heat stroke y hay otro verso que es heat exhaustion. Exhaustificación por calor. Miren. Yo creo que nosotros podemos volarnos fiebre, porque fiebre, ¿verdad? Ajá. Creo que es más importante que hagamos el diferencial entre estos dos señores. Miren, heat stroke. Heat stroke versus heat exhaustion. A ver si parece heat exhaustion. Este es un diferencial importante. Miren, que siempre lo van a ver al lado. Heat stroke versus exhaustion. Miren. ¿Qué ustedes tienen que saber? Cada vez que usted tiene una persona que dura mucho tiempo expuestas
al sol y a temperaturas elevadas, sobre todo si son niños y adultos, o sea, adultos me refiero elderly, que tienen problemas con el manejo de vasomotores de regulación de temperatura, pues pueden pasar uno que otro. La diferencia más importante en uno que otro es que en heat stroke nosotros vamos a encontrar la temperatura bien alta, por arriba de 40 grados Celsius. Regularmente en heat stroke nosotros tenemos alta, pero menor de 40 grados Celsius. Regularmente heat exhaustion, aparte de tener una fuente constante de calor, como las que mencionamos, también conlleva deshidratación. Es bien importante. ¿Qué tienen que saber? Heat stroke es una emergencia. Exhaustion, no tanto. Una de las principales características que nos va a marcar uno de otro es, aparte de la temperatura, los síntomas. Aquí nosotros vamos a encontrar a alguien, miren, aquí principalmente lo que vamos a tener confusión en el momento. Aquí vamos a tener fatiga, sudoración. De hecho, esto muchas veces cuando hay heat stroke ni siquiera sudan, porque eso es uno de los problemas. Los niños, como mencioné, y los elderly tienen problemas con el manejo de asociado a la regulación de temperatura, sobre todo, como dije, si están por grandes periodos de tiempo expuestos a temperaturas altas. Puede ser en un sitio caliente o puede ser sol, por si acaso. Aquí no vamos a tener ni afectación de ningún órgano, ni vamos a tener alteración de la conciencia. Sencillamente alguien que está pila de sudado, deshidratado, temperatura alta. Heat stroke, emergencia. Lo principal que vamos a ver en heat stroke es confusión y marcadores de daños sistémicos a diferentes órganos. ¿Cómo nosotros vamos a evidenciar el end organ damage? Ustedes saben, creatinina elevado, BUN elevado, daño renal. Rhabdomiolisis, va a aparecer mioglobinuria. También daño renal por liberación de mioglobina. También CPK elevada. O hay afectación hepática también, y ustedes saben, transaminitis. Es el mismo escenario donde, como le dije, lo que le va del diagnóstico a usted es la temperatura. Más de 40, heat stroke, confusión, heat stroke. El tratamiento, oigan bien, para ambos es external cooling más hidratación. Cada vez que ustedes hidraten, siempre tienen que estar pendientes a los electrolitos. Siempre, por si acaso. Ustedes saben que en el sudor se pierde de manera no igualitaria sodio, cloro, potasio. Y regularmente cuando usted tiene una deshidratación secundaria, suda mucho, también hay underlying electrolyte disbalances, por lo cual hay que chequear. Lo otro del manejo. Aquí el tratamiento es gradual. Usted puede darse el lujo, como no es una emergencia, es una urgencia, no una emergencia. Usted puede dar tratamiento gradual. Darle un baño frío, ponerle una manta fría. Pero heat stroke, como una emergencia y puede haber daño a órganos, el tratamiento es más brusco. Agarrar una bañera, llenarla de hielo y tirarlo ahí. Otra cosa, aunque hay temperatura en ambos, no se dan NSAIDs. Eso empeora el cuadro, porque lo que hacen los NSAIDs es que, no hemos hablado de eso, pero ustedes saben que en el hipotálamo nosotros tenemos el centro regulador de temperatura. Los NSAIDs trabajan a ese nivel del hipotálamo y lo que hacen es que reducen el set point
de los requerimientos de temperaturas corporales, disminuyendo la temperatura corporal. Eso no se dan en ninguna de estas patologías, mucho menos en heat stroke. Eso no te baja la temperatura, porque de hecho empeora, como dije. Porque uno de los sistemas reguladores que falla en esto es precisamente el hipotálamo. No tienen beneficio, pueden empeorar, no caen en ese gancho. Que mire, tiene fiebre, denle ahí un antipirético. No, enfriarlo. Por si acaso. Si le hacen de que es rápido external cooling y no funciona, y hay daño importante a diferentes órganos, o sea, no se puede esperar mucho. Eso es meterlo a cirugía y comenzar a echar agua fría por adentro. Bañito, bañar los órganos con agua fría. Por si acaso. Y ya. Es un diferencial clásico. Cuando los pacientes tienen el heat stroke, ellos sienten que están calientes, no les molesta cuando le ponen el agua fría y eso. ¿Tú has escuchado la historia de la rana en la estufa? No. Bueno, vamos a ver. Si esto curiosamente aparece. Giordano, pero yo tengo una confusión. O sea, no sé si fue porque se me fue el internet, pero yo he escuchado que muchos médicos, e incluso lo dicen, que no se le puede poner agua fría a a una fiebre. Y que porque se palma en caca. O sea, caca. No, porque a ellos, ay Dios mío, yo no sé al contrario, o sea, lo que pasa es que tú no puedes meterle, mira que lo que pasa, todo es riesgo-beneficio en medicina. En heat stroke, como es una emergencia, eso es, hay que bajar esa temperatura rápido, porque tú tener la temperatura por arriba de 40 grados Celsius, eso es riesgo de stroke. Entonces ahí tú tienes que bajar la temperatura rápido. Aquí sí hay que bajarla rápido, porque peor que cualquier desbalance que te pueda dar secundario a tú agarrar y meterle agua fría es desarrollar un stroke secundario. El riesgo-beneficio. Ahora, sí te puedo decir que en general no es que tú vas a agarrar agua congelada y se la vas a tirar arriba. Estamos hablando de agua templada. Tú sabes, agua, qué sé yo, 26, 24 Eso grados. Eso es lo que dicen, agua templada. O sea, no es que tú le vas a tirar de que hielo arriba. De hecho, hay un solo sitio donde se utiliza agua con hielo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que en paroxysmal supraventricular taquicardia. Miren, hay una historia muy interesante, es esta. Si te agarra una ranita y la pone aquí con agua, y usted va y el agua no está caliente, y usted comienza a aumentar paulatinamente la temperatura, llega a un punto tal donde el agua está hirviendo y el frog ni siquiera se da cuenta. De hecho, termina de morir ahí. No creo que aquí lo enseñen eso. Ah, bueno, sí. Sí lo enseña. Mira, él se queda ahí siempre, y llega a un punto tal donde el agua se pone tan caliente que comienza a hervir y este termina muriéndose, pero nunca se da cuenta. Cuando son cambios paulatinos que se van dando poco a poco, sobre todo si son de temperatura, suele pasar desapercibido. En el caso del frog es porque su centro de regulación de temperatura es diferente al de nosotros, pero es para hacer una analogía. Bien. Pobrecito. En pocas palabras, no. Le digo, muchas veces, aunque tienen la temperatura super arriba, ni siquiera están sudando cuando se trata de heat stroke. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Pues ya. Es lo de hoy, que tengo otro grupo ahora. Ay, mira qué rico, vamos a hablar de seizures. Pensaba que no era aquí que estaba. Yo creo que yo estoy viendo este libro. Ay, mira qué rico. Vamos a hablar de demencia. Muy, muy bonito, me gusta este tema. Sobre todo porque aquí cuando hablemos de los diferentes tipos de demencia, ustedes saben lo que viene, lo diferencial entre todos estos tipos de demencia y deficiencia de B12, que dan bien la demencia. Eso viene por ahí.
Le dejé los links acá. Los chimos. Le dejé los links acá